Palos. Carl Eduard Wagner. Styx. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Audioteca de Medianoche. Palos. Y mayúscula. El armadijo de palos se levantaba sobre un pequeño montón de piedras junto al arroyo. Colin Leverett lo examinó con perplejidad. Media docena de trozos de ramas unidos en ángulo con alambres, no sabía con qué fin. Le sugería, desagradablemente, un extraño crucifijo, y se preguntó qué podía haber debajo de las piedras. Era la primavera de 1942, el día para ir a la guerra parecía lejano e irreal, pero la notificación de incorporación a filas aguardaba sobre su mesa. Dentro de poco cerraría su estudio en el campo. No sabía si lo vería otra vez, o si volvería a utilizar las plumas, los pinceles y las gubias cuando regresara. Era un adiós al bosque y a los ríos del interior de Nueva York, también. En la Europa de Hitler no habría cañas de pescar ni excursiones campestres. No podría hartarse de pescar en este río truchero que había descubierto una vez explorando senderos escondidos del Valle Otzelik. El arroyo de Man, así se designaba en el viejo mapa topográfico, discurría al sudeste de De Ruyter. El solitario camino rural lo cruzaba por un puente de piedra que ya era viejo antes de la aparición del primer automóvil, pero el Ford de Leverett lo pasó y llegó a un rellano. Cogió la caña y los aparejos, incluido una botella de petaca, y se ató una sartén al cinturón. Había hecho unas millas corriente abajo. A mediodía tendría truchas frescas para comer, o quizá ancas de rana. Era un riachuelo de agua clara, aunque dificultoso para pescar debido a la espesa maleza que bordeaba las orillas, interrumpida por grandes trechos de orilla abierta a la que no podía acercarse sin ser visto. Pero las truchas subían a picar con decisión, y Leverett se sentía optimista. Desde el puente, el valle a lo largo del arroyo de Man empezaba como un pasedero bastante abierto, pero media milla río abajo la tierra había dejado de cultivarse y estaba plagada de hijuelos y chupones de manzano. Y otra milla más abajo los rebrotes se mezclaban con un espeso matorral que ya continuaba sin interrupción. La tierra aquí, según había oído decir, había sido expropiada por el Estado muchos años atrás. Siguiendo el arroyo, Leverett se encontró con un terraplén de ferrocarril. No había el menor vestigio de vías ni traviesas, solo el terraplén coronado de grandes árboles. El artista se recreó en las bellas alcantarillas de piedra seca que dejaban pasar por debajo el arroyo en sus meandros por el valle. A su imaginación se le antojó misteriosa esta vía férrea olvidada que corría recta y uniforme a través de lo que prácticamente era una selva. Podía imaginar una vieja locomotora con su chimenea cónica echando humo a lo largo del valle, y tirando de 2 o 3 vagones cargados de troncos. Sin duda era un ramal del viejo ferrocarril de la región central de Oswego, abandonado repentinamente en la década de 1870. Leverett, que tenía buena memoria para los detalles, lo sabía por una historia que su abuelo le contó una vez a propósito del viaje que había hecho en esta línea en 1871, de Otzelik a De Ruyter, en su luna de miel. La máquina marchaba tan trabajosamente cuesta arriba en Crumville que se bajó para caminar a su lado. Probablemente esa cuesta empinada había sido la razón del abandono de la línea. Al llegar a una tabla clavada a varios palos hincados en un muro bajo de piedra, la parte oscura de su cerebro pudo leer: prohibido el paso. Extrañamente, porque el letrero estaba tan desgastado por las inclemencias del tiempo que no contenía nada, si bien los clavos parecían bastante nuevos. Leverett no le dio importancia, hasta que un trecho más adelante descubrió otro armadijo igual. Y a continuación otro. Ahora se rascó la barba de un día de su pronunciada mandíbula. Esto no tenía sentido. ¿Sería una broma? ¿Pero a quién? ¿O una diversión de niños? No, la disposición era demasiado complicada. Como artista,
Leverett apreció la ejecución del trabajo, las proporciones, los ángulos calculados, y la estudiada complejidad de estas enigmáticas celosías. Le producían un claro desasosiego. Leverett se dijo a sí mismo que había venido aquí a pescar, y siguió río abajo. Pero al rodear unos arbustos, se detuvo otra vez perplejo. Aquí se encontró ante un pequeño espacio abierto con más celosías de palos, con una serie de losas ordenadas en el suelo. Las piedras probablemente cogidas de una de las múltiples alcantarillas formaban un trazado de unos 20 por 15 pies que a primera vista semejaba el plano de una casa. Intrigado, Leverett comprobó rápidamente que no podía ser de una casa. Si era un plano, tenía que tratarse de un pequeño laberinto. Y había celosías por todas partes, palos sacados de ramas de árbol, con tablas clavadas en disposiciones extrañas. Era imposible describirlas, no había dos iguales. Unas consistían en uno o dos palos atados en paralelo o en ángulo. Otras eran complicadas estructuras hechas con docenas de palos y tablas. Había una que podía ser una casita de árbol para niños, constaba de 3 planos, pero era tan abstracta y tan poco práctica que no podía identificarse más que como un tinglado absurdo de palos y alambres. Unas veces estos armadijos se hallaban sujetos a una pila de piedras o a un muro, otras hincados en el terraplén del ferrocarril o clavados a un árbol. Podían haber sido ridículas. No lo eran. Al contrario, resultaban en cierto modo siniestras. Estas celosías absolutamente inexplicables, meticulosamente construidas, diseminadas por toda el área solitaria donde solo un terraplén cubierto de hijuelos de frutales o un olvidado muro de piedra atestiguaban que el hombre había estado aquí. Leverett se olvidó de las truchas y las ancas de rana, se registró los bolsillos, y sacó un cuaderno y un trozo de lápiz. Se puso a copiar afanosamente las estructuras más intrincadas. Quizá podría explicárselas a alguien, quizá había algo en su absurda complejidad que merecía un estudio más detenido para su propia obra. Leverett se encontraba a unas 2 millas del puente cuando topó con las ruinas de una casa. Era una fea granja colonial, cuadrada, con tejado a la holandesa medio hundido. Las ventanas estaban oscuras y vacías, las chimeneas de cada extremo parecían a punto de caerse. Las vigas asomaban en los espacios abiertos de la techumbre, y el enmaderado de las paredes, donde se había podrido, dejaba al aire un armazón de troncos. Los cimientos eran de piedra seca, pero de un grosor desproporcionado, a juzgar por el tamaño de los sillares de piedra. Su constructor había pretendido que fueran unos cimientos eternos. La casa se hallaba casi sepultada por la vegetación, las lilas eran exuberantes, pero aún podía distinguirse lo que había sido un cuadro de césped con imponentes árboles de sombra. Detrás había torcidos y escuálidos manzanos, y un jardín invadido por una maleza descontrolada donde aún se abría algún arbusto de flor desperdigado, raquítico, retorcido a causa de los años de asilvestrado crecimiento. Había celosías de palos en todas partes, el cuadro de césped, los árboles, incluso el edificio, estaban cubiertos de misteriosas celosías. A Leverett le recordaban un centenar de telarañas mal hechas, y tan juntas que casi abarcaban la casa entera y el claro donde se alzaba. Intrigado, tomó bocetos de ellas, página tras página, a medida que se acercaba precavidamente al abandonado edificio. No estaba seguro de qué esperaba encontrar dentro. El aspecto de la granja era francamente amenazador, situada en esta lóbrega soledad donde el bosque había devorado los trabajos de la mano humana, donde el único signo de que el hombre había estado aquí en el presente siglo eran estas complicadas celosías de palos y tablas. Algunos, llegados a este paraje, habrían dado media vuelta. En cambio Leverett, cuyas obras de arte revelaban una clara atracción por lo macabro, estaba fascinado. Trazó un esquema rudimentario de la granja y sus alrededores,
poblados de enigmáticos artilugios, con raquíticos setos y macizos y arbustos. Lamentaba pensar que tardaría años en trasladar la atmósfera extraña de este lugar al papel o al lienzo. La puerta estaba arrancada de sus bisagras, y Leverett entró precavidamente, esperando que el suelo fuese lo bastante resistente para aguantar su escaso peso. El sol de la tarde entraba por las ventanas vacías cubriendo de manchas de luz el entarimado del piso. El polvo formaba remolinos en los rayos de sol. La casa estaba desnuda de muebles, y no contenía otra cosa que escombros mezclados con vigas podridas y acumulaciones de hojas de multitud de otoños. Alguien había estado aquí no hacía mucho, alguien que había cubierto literalmente las mohosas paredes con esquemas de las misteriosas celosías. Los dibujos estaban hechos directamente en las paredes, sobre el papel podrido y el yeso deshecho, con enérgicas rayas negras. Algunos, de una complejidad mareante, cubrían una pared entera como un furioso mural. Otros, pequeños, consistían solo en rayas cruzadas, y recordaban a Leverett la escritura cuneiforme. Su lápiz trabajaba deprisa sobre las páginas de su cuaderno. Entusiasmado, reconoció en varios de estos dibujos la disposición de celosías que había visto antes. Se trataba, entonces, del estudio del chalado idiota que las había construido. Las rayas de carbón, en el yeso blando, parecían recientes, hechas hacía unos días, unos meses todo lo más. Una puerta oscura daba acceso al sótano. ¿Habría allí dibujos también? ¿Y algo más? Leverett no sabía si atreverse a bajar. Aparte de las franjas de luz que penetraban por las grietas del piso, el sótano estaba a oscuras. «Hola», dijo en voz alta. «¿Hay alguien aquí?» En este momento no le sonó estúpido. Las omnipresentes celosías de palos no parecían obra de un cerebro normal. No le hacía ninguna gracia la posibilidad de topar con semejante persona en un sótano a oscuras. Se le ocurrió que podía ocurrir cualquier cosa, y nadie en el mundo de 1942 llegaría a enterarse. Pero esto en sí mismo era demasiado seductor para alguien del carácter de Leverett, y precavidamente, empezó a bajar la escalera del sótano. Era de piedra, y por tanto sólida, pero traicionera a causa del musgo y de los escombros. El sótano era enorme, y con la oscuridad lo parecía aún más. Leverett llegó abajo, y se detuvo para que sus ojos se adaptaran a la humedad lobreguez. Un pensamiento que ya había tenido antes volvió a asaltarle. Era un sótano demasiado grande para la casa. Habría habido aquí originalmente otro edificio, y quizás se destruyó, y construyó otro alguien con menos recursos. Examinó la mampostería. Era de grandes sillares de gneiss, capaces de sostener un castillo. Al observarlos más detenidamente le recordaron los de una fortaleza, porque esta técnica de sillar en seco era asombrosamente micénica. Igual que arriba, el sótano parecía vacío, aunque, como no había luz, Leverett no estaba seguro de qué sombras se ocultaban en él. Había espacios más negros en las paredes de los cimientos que sugerían accesos a cámaras del otro lado. Leverett empezaba a sentirse nervioso a pesar de sí mismo. Había algo, un bulto grande que parecía una mesa, en el centro del sótano. Parecía de piedra, según delataban unos pocos espectros de luz que incidían en sus ángulos. Con precaución, cruzó el enlosado hasta ella. Le llegaba a la altura de la cintura, quizá tenía unos 8 pies de largo y algo menos de ancho. Su tablero era una losa de gneiss toscamente tallada, según le pareció, y se alzaba sobre pilares de piedra sin mortero. Dada la oscuridad, solo podía hacerse una idea vaga de cómo era. Paseó la mano por encima. Tenía una especie de acanaladura paralela a los bordes. Sus dedos tanteantes descubrieron un tejido, lo notó frío, correoso, flexible. Atelaje de caballería mohoso, pensó con repugnancia. Algo se cerró alrededor de su muñeca,
y le clavó unas uñas heladas en la carne. Leverett profirió un grito y quiso retroceder frenéticamente. Pero lo que estaba sobre la mesa, fuera lo que fuese, lo sujetaba con fuerza, tiraba hacia arriba. Una pálida raya de sol bajó a tocar una de las esquinas de la losa. Fue suficiente. Leverett luchaba por retirar el brazo mientras el ser que lo sujetaba tiraba de él hacia arriba, sobre la mesa de piedra. Y entonces su rostro pasó por la raya de luz. Era un rostro de cadáver, tenía la carne desecada sobre la calavera, con inmundos mechones de pelo enmarañados sobre el cráneo. Los labios despellejados y contraídos en un rictus dejaban al descubierto unos dientes rotos y amarillos, y hundidos en sus cuencas, unos ojos que debiendo estar muertos brillaban con una vida espantosa. Leverett, frenético de terror, profirió otro grito. Su mano libre agarró la sartén que llevaba colgando del cinturón, la arrancó, y con ella descargó un golpe con toda su fuerza sobre el rostro de la pesadilla. Durante un instante horrible, la raya de sol le permitió distinguir cómo la sartén hería la frente mohosa como un hacha hendiendo la carne y rompiendo el hueso. Desapareció la presión que le atenazaba la muñeca. El rostro cadavérico retrocedió, y la visión de su frente hundida y sus ojos vidriosos, entre los que empezó a manar espesa sangre, imprimieron en Leverett una pesadilla que le duraría infinidad de noches. Pero ahora Leverett se zafó y emprendió la huida. Y cada vez que le fallaban sus piernas doloridas, y caía sobre la maleza, el recuerdo de las pisadas que había oído tras él al abandonar el sótano le transmitía una energía desesperada. Y cuando Colin Leverett regresó de la guerra, sus amigos lo notaron cambiado. Había envejecido. Tenía el cabello gris, y su paso había perdido viveza. La delgadez atlética de su cuerpo se había convertido en escualidez enfermiza. Había surcos indelebles en su rostro, y sus ojos se habían vuelto febriles. Más sorprendente era el cambio que había sufrido su carácter. Un cinismo mordaz había corroído su anterior aire de asceta. Su fascinación por lo macabro había adquirido un cariz más tenebroso. Se había convertido en una obsesión morbosa que sus antiguos amigos hallaban preocupante. Pero había sido esa guerra, sobre todo para los que habían luchado en los Apeninos. Leverett habría podido darles otra explicación, de haber querido hablar de su pesadillesca experiencia en el arroyo de Man. Pero se la guardaba para sí, y cada vez que se acordaba del ser espectral con el que había luchado en el sótano abandonado, se convencía de que era un desheredado, un ermitaño chiflado cuyo aspecto le había distorsionado la escasez de luz y su propia imaginación. Y sin duda el golpe que le había dado con la sartén carecía de gravedad, puesto que el otro se había repuesto lo bastante deprisa como para perseguirle. Era mejor no obsesionarse con tales cosas, y esta explicación racional le ayudaba a recobrar la serenidad cuando despertaba de las pesadillas en que le sumía ese rostro. Así que Colin Leverett volvió a su estudio, y retomó las plumas, los pinceles y las gubias. Las revistas en las que sus admiradores habían aplaudido su obra antes de la guerra celebraron su regreso con largas listas de trabajos. De sus manos empezaron a salir encargos para galerías y coleccionistas, esculturas y tallas en madera. Leverett se sumergió en su trabajo. Pero entonces empezaron a surgir problemas. Short Stories le devolvió una portada por demasiado grotesca. Los editores de una nueva antología de relatos de horror le devolvieron también 2 ilustraciones interiores demasiado tremendas, sobre todo los rostros hinchados y podridos de los ahorcados. Un cliente le devolvió una estatuilla de plata, con la queja de que el santo mártir mostraba excesivos estigmas del martirio. Incluso Weird Tales, después de anunciar el regreso de Leverett a sus páginas pobladas de gules, comenzó a devolverle ilustraciones que consideraba demasiado fuertes, incluso para nuestros lectores. Leverett, sin mucho entusiasmo, trató de dar menos expresividad a sus obras.
pero encontraba los resultados insípidos y faltos de inspiración. Finalmente dejaron de llegarle encargos. Y, cada vez más solitario a medida que pasaban los años, se despidió definitivamente de sus tiempos de colaboración con las revistas. Trabajando en silencio en su estudio aislado, salía adelante haciendo de tarde en tarde piezas de encargo y alguna obra de galería, y vendiendo de vez en cuando un cuadro o una escultura a museos importantes. Las críticas elogiaban bastante sus extrañas esculturas abstractas. 3. La guerra había quedado 25 años atrás cuando Colin Leverett recibió una carta de un buen amigo de los tiempos de las revistas populares, Prescott Brandon, ahora editor de Gótico UC, una pequeña editorial especializada en libros de fantasía espectral. A pesar de un silencio de bastantes años, la carta de Brandon empezaba con su estilo típicamente directo. Grady Salem, más, 2 de agosto. Al macabro ermitaño de la región central. Colin, estoy reuniendo una selección de relatos de horror de H. Kenneth Allard en 3 volúmenes para una edición de lujo que tengo pensada. Recuerdo muy bien que los relatos de Kent eran tus predilectos. ¿Qué tal si salieras de ti mismo y me los ilustraras? Necesitaría 2 sobrecubiertas a todo color y una docena de ilustraciones interiores a pluma. Me gustaría poder asustar al aficionado con algo especialmente espectral, algo diferente de las consabidas calaveras y murciélagos y hombres lobo raptando señoras semidesnudas. ¿Te interesa? De ser así te mandaría el material y los detalles, y tendrías total libertad. Hazme saber qué opinas. Scotty. Para Leverett fue una alegría. Sentía cierta nostalgia de los tiempos en que trabajaba para aquellas revistas, y siempre había admirado el talento de Allard para transformar las visiones de horror cósmico en prosa convincente. Escribió a Brandon una entusiasmada respuesta. Pasó horas releyendo los relatos que se iban a incluir, tomando notas y haciendo bocetos preliminares. No iba a tropezar aquí con jefes de redacción propensos a escandalizarse. Scotty quería lo que decía. Y Leverett se sumergió en su trabajo con verdadera fruición. Scotty había pedido algo diferente, y le dejaba mano libre. Leverett estudió con ojo crítico los bocetos a lápiz. Las figuras estaban bien encarriladas, pero el dibujo necesitaba algo más, algo que les diera el aire siniestro que impregnaba la obra de Allard. Calaveras sonrientes y murciélagos correosos. Eso eran bobadas. Allard pedía más. La idea se le impuso de manera irresistible. Quizá porque las historias de Allard evocaban esa misma sensación de horror, o quizá porque las visiones de Allard de casas de campo ruinosas con sus secretos depravados le recordaban aquella tarde de primavera en el arroyo de Man. Aunque no había querido ver su cuaderno desde el día en que regresó tambaleante, medio muerto de agotamiento y de miedo, Leverett recordaba perfectamente dónde lo había arrojado. Lo recuperó de detrás de un fichero que apenas utilizaba. Meditabundo, pasó sus páginas arrugadas. Estos apuntes apresurados le despertaron la sensación de mal ominoso, de horror sepulcral que había sentido aquel día, y mientras contemplaba los extraños esquemas de celosías, le pareció imposible que otros no compartieran la sensación de horror que estas estructuras de palos le inspiraban a él. Comenzó a copiar con gruesos trazos a lápiz partes de celosías. Conferían a los rostros sonrientes de las criaturas degeneradas de Allard una sombra de amenaza. Movió afirmativamente la cabeza, satisfecho con el resultado. Y ve, chica. Unos meses más tarde, Leverett recibió una carta de Brandon en la que acusaba recibo de los últimos dibujos para los relatos de Allard, y se mostraba enormemente satisfecho con el trabajo. Y añadía una postdata. Dios mío, Colin, ¿qué son esos palos demenciales que asoman por todas partes? Acaban volviéndose realmente espeluznantes cuando los miras un rato. ¿Cómo diablos lo consigues? Leverett pensó que debía a Brandon una explicación,
Así que le escribió una carta larga, contándole las circunstancias de su experiencia en el arroyo de Man, aunque silenciando el horror que le había agarrado por la muñeca en el sótano. No le importaba que Brandon le creyera excéntrico, pero sí un loco o un asesino. La respuesta de Brandon fue inmediata. Colin, tu episodio en el arroyo de Man es fascinante. Increíble. Se lee como el principio de un relato de Alert. Me he tomado la libertad de remitir tu carta a Alexander Steffroy, de Pelham. El doctor Steffroy es especialista en la historia de esa región, como por lo demás ya sabes. Estoy seguro de que le interesará lo que cuentas, y puede que aporte alguna luz a ese extraordinario asunto. Tenemos previsto que el primer volumen, Voces desde la sombra, entre en encuadernación el mes que viene. Las pruebas, espléndidas. Un abrazo. Scotty. A la semana siguiente le llegó a Leverett una carta sellada en Pelham, Massachusetts. Un amigo común, Prescott Brandon, me acaba de remitir su asombrosa relación del descubrimiento de curiosos artilugios ejecutados con palos y piedras en una granja abandonada del interior de Nueva York. Lo encuentro sumamente interesante, y desearía saber si recuerda más detalles. ¿Podría identificar el lugar exacto, después de 30 años? Si fuera posible, me gustaría examinar esta primavera los cimientos de esa casa, ya que recuerdan emplazamientos megalíticos similares de esta región. Varios de nosotros estamos interesados en localizar lo que creemos que son vestigios de construcción megalítica utilizada en la Edad del Bronce, y determinar su posible uso en ritos de magia negra durante la época colonial. Hay testimonios arqueológicos en la actualidad que indican que hacia 20001700 A. se hubo en el nordeste una llegada de pueblos de la Edad del Bronce procedentes de Europa. Sabemos que la Edad del Bronce vio el surgimiento de una cultura muy avanzada, y que como navegantes no tuvieron parangón hasta los vikingos. Pueden verse restos de cultura megalítica originaria del Mediterráneo en la Puerta de los Leones de Micenas, en Stonehenge, así como en dólmenes, galerías dolménicas y túmulos de toda Europa. Por otra parte, parece que esto representó mucho más que un estilo de arquitectura peculiar de la época. Más bien debió de ser un culto religioso cuyos adeptos adoraban a una especie de madre tierra, a la que honraban con sacrificios y ritos de fertilidad, con la creencia de que podían asegurar la inmortalidad del alma mediante el enterramiento en tumbas megalíticas. Los centenares de monumentos megalíticos hallados eliminan toda duda de que esta cultura llegó a América y, como ahora se reconoce, a nuestra región. El núcleo más importante hasta la fecha es Mr. Hill, NNH, y contiene multitud de murallas y dólmenes de construcción megalítica, y sobre todo el túmulo y la mesa sacrificial de la caverna de I, de Chica Postal. Existen asimismo construcciones megalíticas menos espectaculares, como el grupo de enterramientos y piedras talladas de Mineral Mount, galerías dolménicas como en Petersham y Shaftesbury, e innumerables celdas monacales megalíticas subterráneas por toda esta región. Un interés adicional está en que parece ser que tales emplazamientos siguieron conservando su aureola mística para los primeros colonizadores, y numerosos monumentos megalíticos atestiguan haber sido utilizados por hechiceros y alquimistas coloniales para sus fines siniestros, hecho que cobró especial relieve a raíz de las persecuciones de brujas que empujaron a multitud de practicantes hacia las regiones remotas del oeste, lo que explica la aparición en los últimos años de tantos grupos culturales en el interior del estado de Nueva York y Massachusetts occidental. De especial interés aquí son los hermanos de la Nueva Luz, de Southwark, Irlanda, que creían que el mundo iba a ser destruido pronto por siniestros poderes del exterior, y que ellos, los elegidos, alcanzarían la inmortalidad física. Los elegidos que muriesen antes de tiempo debían hacer que sus cuerpos se conservasen en mesas de piedra hasta la llegada de los ancianos, quienes los devolverían a la vida.
Hemos establecido definitivamente la existencia de un vínculo entre los emplazamientos megalíticos de Shaftesbury y las prácticas insanas del culto de la Nueva Luz. En 1781 fueron absorbidos por los tembladores de la Madre Anne, por lo que retiraron de la mesa de piedra de su celda el cadáver putrescente de Shadrach Irlanda, y lo enterraron. Así pues, creo probable que la granja que usted exploró pudo ser escenario de prácticas ocultas similares. En Mr. Hill se construyó una granja en 1826 que incorporaba un dolmen en sus cimientos. La casa se incendió hacia 1848 a 55, y corrieron desagradables rumores locales sobre lo que tenía lugar allí. Mi teoría es que la granja que usted exploró había sido construida o incorporada a un emplazamiento megalítico similar, y que los armazones de palos indican que pervivió algún culto desconocido. Recuerdo alguna vaga alusión a que en determinadas ceremonias secretas figuraron estructuras en celosía, aunque sin concretar su función. Posiblemente representan un desarrollo de símbolos ocultos utilizados en determinadas invocaciones, aunque esto es solo una hipótesis. Le recomiendo que consulte el libro ceremonial Magic, de Waite, u otro por el estilo, y ver si puede reconocer algún símbolo mágico parecido. Espero que mis sugerencias puedan serle de alguna utilidad. Si es así, le ruego que me lo haga saber. Entretanto, le saluda atentamente, Alexander Stefroy. Incluía una postal en la que se veía una losa de granito de 4,5 toneladas, bordeada por una acanaladura, con un orificio de desagüe, identificada como mesa sacrificial de Mr. Hill. En el dorso, Stefroy había escrito: quizá ha encontrado algo parecido a esto. No son raras estas piedras. En Pelham tenemos una hallada en un emplazamiento hoy cubierto por el embalse de Coabin. Eran utilizadas para los sacrificios animales y humanos. La acanaladura servía probablemente para recoger la sangre en un cuenco. Leverett dejó caer la postal y se estremeció. La carta de Stefroy volvió a despertarle el viejo horror, y ahora deseo que el cuaderno hubiera seguido olvidado detrás del fichero. Naturalmente, no podía olvidarlo, ni siquiera al cabo de 30 años. Escribió a Stefroy una atenta carta agradeciéndole su información y añadiendo a su relato unos cuantos detalles sin importancia. Esta primavera, prometió, preguntándose si cumpliría dicha promesa, intentaría localizar la granja junto al arroyo de Man. B chica mayúscula. Ese año la primavera llegó tarde, y hasta el mes de junio Colin Leverett no tuvo ocasión de volver al arroyo de Man. A primera vista había cambiado muy poco en las 3 décadas. Aún estaba igual el vetusto puente de piedra. En cuanto al camino, seguía sin arreglar. Leverett se preguntó si habría pasado alguien por él desde su aterrorizada huida. Encontró con facilidad el terraplén de la vía de ferrocarril siguiendo el curso del riachuelo. 30 años, se dijo, pero sintió un intenso frío por dentro. La marcha se le hacía más trabajosa que la vez anterior. El día era insoportablemente caluroso y húmedo. Abriéndose paso en la espesa maleza, levantaba nubes de moscas negras que le picaban con furia. Evidentemente, el río había sufrido grandes crecidas en los años pasados, a juzgar por la brosa y troncos amontonados que obstruían el camino. Había trechos socavados en los que solo quedaban rocas peladas y acumulaciones de grava. En otros lugares, gigantescas barricadas de brosa y árboles arrancados semejaban fortificaciones antiguas y deshechas. Mientras descendía por el valle, se dio cuenta de que su exploración no iba a conducir a nada. Tan intensa había sido la fuerza de las inundaciones que incluso había cambiado el curso del río. Muchas de las alcantarillas de piedra no las atravesaba ya el arroyo, sino que se alzaban solitarias, lejos de su cauce actual. Otras se habían derrumbado y habían desaparecido, o habían quedado sepultadas bajo toneladas de troncos podridos.
En un lugar Leverett encontró vestigios de un huerto de manzanos que se alzaban entre una maraña de hierba y arbustos. Pensó que la casa debía de estar cerca, pero aquí la inundación había sido evidentemente grave, y hasta los pesados sillares de los cimientos habían caído y permanecían sepultados bajo la brosa. Leverett regresó finalmente al coche. Su paso era más ligero. Unas semanas más tarde recibió respuesta de Stefroy a la noticia que le había mandado de su infructuosa excursión. Perdone mi tardanza en contestar a su atenta del 13 de junio. Últimamente he estado ocupado en ciertas investigaciones que espero que puedan conducir a la localización de un emplazamiento megalítico aún no registrado, pero de gran importancia. Naturalmente, ha sido una desilusión para mí saber que no ha quedado nada del emplazamiento vecino al arroyo de Man. Mientras trataba de no perder la esperanza, pensaba que subsistirían los cimientos. Ahora, estudiando los datos de la región, observo que ha habido 2 graves desbordamientos en la comarca de Otzelik, uno en julio de 1942 y otro en mayo de 1946. Muy probablemente, esa granja, con sus enigmáticos artilugios, desapareció por completo no mucho después de que usted la visitara. Es una región extraña y salvaje, y sin duda guarda muchas cosas que nunca sabremos. Le comento esto en medio de un hondo sentimiento de pérdida personal por la muerte hace 2 noches de Prescott Brandon. Ha sido un duro golpe para mí, como estoy seguro de que lo habrá sido para usted, y para todo el que lo conocía. Solo espero que la policía detenga pronto a los desalmados que han perpetrado esa acción atroz, evidentemente, ladrones a los que sorprendió desvalijando su oficina. La policía cree que sus asesinos debían de estar drogados, dada la brutalidad gratuita que emplearon en su crimen. Yo acababa de recibir un ejemplar del 3er volumen de Alert, Lugares Execrados. Un libro soberbiamente ilustrado, que esta tragedia hace aún más insuperable, consciente de que Scotty no dará al mundo más tesoros de esta clase. Con gran sentimiento, le saluda atentamente Alexander Stefroy. Leverett se quedó mirando la carta con estupor. No había recibido noticia alguna de la muerte de Brandon. Solo unos días antes había abierto un paquete de la editorial con las primeras pruebas de Lugares Execrados. Le volvieron a la memoria unas líneas de la última carta de Brandon, unas líneas que le habían parecido divertidas en su momento. Esos palos tienen perplejo a más de un admirador, Colin. Llevo gastada una cinta entera contestando peticiones de información. Un lector en particular, un tal Mayor George Leonard, me ha estado acosando para que le diese detalles, y me temo que le he dado demasiados. Ha escrito varias veces preguntando tu dirección, pero como sé lo que estimas tu intimidad, le he dicho simplemente que me permita ser yo quien te remita cualquier correspondencia. Supongo que lo que quiere es ver tus bocetos originales, pero estos maniáticos de lo oculto me producen asfixia. Francamente, no quisiera toparme personalmente con este. Ve, chica, y el señor Colin Leverett. Leverett examinó la figura alta, delgada, sonriente, que estaba de pie en el umbral de su estudio. El coche deportivo en el que había llegado era negro, y parecía caro. Lo mismo que el jersey de cuello vuelto y el pantalón de piel que vestía, y la elegante cartera que llevaba. El negro le hacía la cara delgada y mortalmente pálida. Leverett le calculó unos 40 años por la escasez de pelo. Unas gafas oscuras le ocultaban los ojos, y unos guantes negros las manos. Scotty Brandon me dijo dónde podía encontrarlo, dijo el desconocido. ¿Scotty? La voz de Leverett fue cauta. Sí, siento decirle que hemos perdido un amigo común. Había estado hablando con él poco antes, pero veo por su expresión que Scotty no tuvo tiempo de escribirle. Soy Dana Allard, añadió con embarazo. Allard. Su visitante pareció confuso. Sí, Kenneth Allard era mi tío.
No sabía que Allard hubiera dejado familia, murmuró Leverett estrechando la mano que le tendía el otro. Nunca había conocido al escritor en persona, pero tenía un gran parecido con los pocos retratos que había visto. Y recordaba que Scotty había estado pagando a alguien los derechos de autor. Mi padre era hermanastro de Kent. Él adoptó el apellido de mi padre, aunque no hubo matrimonio. No sé si me comprende. Por supuesto, Leverett se sintió avergonzado. Por favor, siéntese donde pueda. ¿Y qué le trae por aquí? Dana Allard dio una palmadita a su cartera, algo que he estado deliberando con Scotty. Hace poco descubrí un mazo de manuscritos inéditos de mi tío. Abrió la cartera y tendió a Leverett un montón de hojas amarillentas. Mi padre, como pariente más próximo, se hizo cargo de los efectos personales de Kent que se habían quedado en el hospital, los subió al ático y se olvidó de ellos. Scotty se entusiasmó cuando le hablé de mi descubrimiento. Leverett examinaba el manuscrito, página tras página de letra apretada, con revisiones superpuestas en todas partes que lo convertían en un rompecabezas indescifrable. Había visto fotografías de manuscritos de Allard. No había duda de que era suyo. Y la prosa. Leverett leyó absorto unos cuantos pasajes. Era auténtica y brillante. Parece que el cerebro de mi tío fue adquiriendo un sesgo especialmente morboso a medida que avanzaba su enfermedad, aventuró Dana. Admiro profundamente su obra, pero encuentro estas pocas páginas, bueno, un poco demasiado horribles. Sobre todo su traducción del mítico libro de los ancianos. El texto absorbió por completo a Leverett. Apenas tenía conciencia de la presencia de su invitado mientras recorría con los ojos las hojas quebradizas. En ellas describía Allard una construcción megalítica que su infortunado narrador había descubierto en las criptas de un antiguo cementerio. Había referencias a viejos glifos parecidos a sus estructuras en celosía. Mire esto, señaló Dana. Estas invocaciones que consigna aquí, sacadas del libro prohibido de Aloris Rocro, Sutirat Yong, diablos, soy incapaz de pronunciarlas. Y hay páginas enteras así. Es increíble, exclamó Leverett. Trató de articular los extraños vocablos. Podía hacerse. Incluso percibía un ritmo en ellos. Bueno, me alegro de su aprobación. Temía que estos últimos relatos y fragmentos fueran demasiado disparatados para los admiradores de Kent. ¿Entonces los va a publicar? Dana asintió. Los iba a publicar Scotty. Espero que no sean lo que buscaban esos ladrones. Un coleccionista pagaría una fortuna. Pero Scotty dijo que guardaría el secreto hasta que todo estuviese listo para su anuncio oficial. Había compunción en su rostro delgado. Así que voy a publicarlo yo, en una edición de lujo. Y quiero que los ilustre usted. Me sentiría muy honrado, confesó Leverett, incapaz de creerlo. Me gustan de veras esos dibujos que ha hecho para la trilogía. Me encantaría ver más dibujos de esos. Los que usted quiera hacer. No escatimaré gastos en esta edición. Y esos armazones de palos. Sí, Scotty me contó su historia. Fascinante. Y que tiene un cuaderno entero de dibujos así. ¿Podría verlo? Leverett corrió a sacar el cuaderno de detrás del fichero, y volvió a absorberse en el manuscrito. Dana hojeó el cuaderno con admiración. Estos trazos esquemáticos son realmente asombrosos. Y en el manuscrito hay referencias a cosas así, lo que los hace aún más fantásticos. ¿Podría reproducirlos todos para el libro? Todos los que recuerde, le aseguró Leverett, y tengo buena memoria. ¿Pero no recargarán el libro demasiado? De ninguna manera. Encajan perfectamente. Y son de lo más singular. Sí, incluya todos los dibujos de este cuaderno. Lo voy a titular Los Moradores de la Tierra, por el relato más largo. Lo he enviado ya a la imprenta, así que empezaremos en cuanto usted tenga preparada la parte artística. Sé que pondrá todo su empeño. 7. Flotaba en el espacio.
Veía pasar objetos, estrellas, pensó al principio. Y los objetos desfilaban cada vez más cerca de él. Palos. Celosías de palos con todas las figuras posibles. Poco después flotaba entre ellos, y descubrió que no eran palos. Estas celosías estaban hechas con una sustancia de una palidez espectral, como hebras de luz estelar congelada. Le recordaban los glifos de algún alfabeto extramundano, símbolos complejos, enigmáticos, ordenados para designar qué, y guardaban una disposición, un orden tridimensional. Era un laberinto de complejidad absolutamente desconcertante. A continuación, sin saber cómo, se hallaba en un túnel angosto, forrado de piedra, por el que tenía que avanzar arrastrándose boca abajo. Las piedras húmedas, cubiertas de limo, ceñían su cuerpo contorsionante y reproducían susurros estridentes de claustrofóbico horror. Y después de arrastrarse indefinidamente por esta y otras madrigueras empedradas, y a veces por pasadizos con ángulos que le hacía daño a la vista, llegó a una cámara subterránea. Grandes losas de granito de una docena de pies de lado formaban las paredes y el techo de esta cámara enterrada. Entre ellas había más madrigueras que perforaban la tierra. Una gigantesca losa de gneiss, a manera de altar, ocupaba el centro de la estancia. Un manantial brotaba oscuramente entre los pilares que sostenían esta tabla de piedra. Paralela a sus bordes exteriores de esta corría una acanaladura repugnantemente manchada de una sustancia que había formado un cuajarón en el cuenco de piedra que había bajo el agujero de desagüe. De las madrigueras oscuras que rodeaban la cámara empezaron a salir una serie de figuras encorvadas, apenas discernibles, de aspecto vagamente humano. Uno de estos personajes, envuelto en una capa andrajosa, avanzó hacia él desde las sombras, alargó una mano ganchuda, lo agarró de la muñeca y lo llevó a la mesa sacrificial. Él se dejó conducir sin resistencia, consciente de que se esperaba algo de él. Llegaron al altar, y al resplandor de las celosías cuneiformes cinceladas en la losa de gneiss pudo ver el rostro de su guía, un rostro de cadáver putrefacto, con el hueso frontal hendido de manera que le emanaba una sustancia hedionda. Leverett se despertó al eco de sus propios gritos. Había estado trabajando demasiado, se dijo, tambaleándose en la oscuridad, mientras se vestía, porque se sentía demasiado nervioso para intentar volver a conciliar el sueño. Estaba teniendo pesadillas noche tras noche. No era extraño este agotamiento. Pero en el estudio le aguardaba el trabajo. Tenía terminados casi 50 dibujos, y planeaba realizar otra veintena. No eran extraños estos sueños tenebrosos. El ritmo era agotador, pero Dan Allard estaba entusiasmado con el trabajo ya realizado. Y Moradores de la Tierra estaba esperando. A pesar de los problemas que había habido en la composición, y las dificultades en conseguir el papel especial que Dana quería, el libro ya solo esperaba por él. Así que, aunque le dolían los huesos de cansancio, Leverett trabajaba sin descanso hasta que se hacía de noche. Había detalles de las pesadillas que valía la pena incluir. 8. Había salido el último dibujo hacia el domicilio de Dana Allard, en Petersham, y Leverett, 15 libras más delgado y completamente exhausto, convirtió el cheque de adelanto en una caja de buen whisky. En cuanto tuvo las planchas de los dibujos, Dana mandó poner en marcha las prensas de offset. Y a pesar de tenerlo todo meticulosamente planificado, las prensas se habían averiado. Un impresor había renunciado a terminar el trabajo sin dar explicaciones. El nuevo impresor había sufrido un grave accidente, y los problemas se volvían interminables, y cada retraso ponía furioso a Dana. La edición, sin embargo, seguía adelante contra viento y marea. Leverett le comentó en una carta que el libro estaba maldito, pero Dana le contestó que estaría listo en el espacio de una semana. Leverett se entretenía en su estudio construyendo celosías con palos y tratando de recuperar el sueño.
Estaba esperando un ejemplar del libro cuando recibió una carta de Stefroy. He intentado contactar con usted por teléfono estos últimos días, pero no contesta nadie en su casa. El tiempo apremia ahora, así que debo ser breve. He descubierto un emplazamiento megalítico insospechado de enorme importancia. Se halla en el terreno de una prominente familia de Massachusetts, y como no puedo obtener autorización para visitarlo, prefiero no decir dónde está. He ido a explorarlo en secreto, clandestinamente, de noche, y casi me sorprenden. Encontré una referencia a él en una colección de cartas y documento del S.X.B. Chica y en la biblioteca de una facultad de teología. El autor acusa a la familia de ser una camada de hechiceros y brujas, alude a actividades alquímicas y otras menos confesables, y describe cámaras subterráneas de piedra, artefactos megalíticos, etc. construidos para usos inmundos y prácticas diabólicas. He echado una ojeada superficial, y su descripción no me parece exagerada. K. Colin, registrando el bosque para localizar el emplazamiento, he topado con docenas de misteriosos artilugios de palos como los suyos. Me he traído una pequeña celosía y la tengo aquí para enseñársela. Es de construcción reciente, y exacta a sus dibujos. Con suerte, conseguiré permiso y averiguaré su significado porque sin duda lo tienen, aunque esos cultistas suelen ser gente reacia a compartir sus secretos. Les explicaré que mi interés es meramente científico, que de ningún modo se arriesgan a ser objeto de burla. Veremos qué dicen. Sea como sea, echaré una ojeada más a fondo. Ahora mismo salgo para allá. Le saluda atentamente Alexander Stefroy. Leverett arqueó sus pobladas cejas. Allard, en sus relatos, hacía alusión a ciertos ritos oscuros en los que figuraban celosías de palos. Pero de eso hacía 30 años, y Leverett pensaba que sin duda el escritor tropezó con un emplazamiento como el del arroyo de Man. En cambio Stefroy hablaba de algo actual. Tenía la esperanza de que al final no fuera otra cosa que una broma inocua. Aún tenía pesadillas, ahora familiares, aunque sus escenarios y sus fantasmas solo los visitaba en sueños. Familiares, pero el terror que le inspiraban seguía siendo igual de intenso. Caminaba por el bosque, por una región de colinas bastante cercana al parecer. Una enorme losa de granito había sido desplazada de su sitio, y había dejado al descubierto una profunda oquedad. Se metió por ella sin vacilar. Reconoció los peldaños desgastados que conducían abajo. Llegó a una cámara subterránea empedrada de la que salían numerosas galerías. Sabía por cuál tenía que meterse. Y otra vez llegó a la estancia subterránea del altar sacrificial con el manantial debajo y el círculo de figuras oscuras. Un grupo se apiñaba alrededor de la mesa de piedra, y al acercarse, vio que sujetaban a un hombre que se debatía frenéticamente. Era un individuo robusto, con el pelo blanco desordenado, tenía la carne desgarrada y sucia. Una expresión de reconocimiento pareció asomar a su semblante contraído, y Leverett se preguntó si conocía a este hombre. Pero ahora el cadáver de la hendidura en el cráneo empezó a susurrarle al oído. Trató de no pensar en las cosas inmundas que asomaban por esa herida, así que cogió el cuchillo de bronce que le presentaba la mano esquelética, y lo levantó en el aire. Y como no podía gritar y despertar, hizo lo que acababa de susurrarle el harapiento sacerdote. Y cuando, tras un intervalo de impía locura, despertó al fin, descubrió que la pegajosidad que le cubría no era sudor frío, ni era una pesadilla el corazón semidevorado que tenía en la mano. De alguna manera, Leverett encontró cordura suficiente para deshacerse del trozo de carne despedazado. Toda la mañana estuvo debajo de la ducha frotándose la piel. Deseaba poder vomitar. Por la radio dieron una noticia. Habían encontrado el cuerpo del doctor Alexander Stefroy, el conocido arqueólogo.
aplastado debajo de una losa de granito cerca de Guatelli. La versión de la policía era que la gigantesca losa había caído a causa de la excavación que el científico estaba realizando en su base. Su identificación fue posible gracias a sus efectos personales. Cuando las manos dejaron de temblarle lo suficiente para poder conducir, Leverett se dirigió a toda velocidad a Petersham, y llegó a la vieja casa de piedra de Dana Allert anochecido. Allert tardó en responder a sus frenéticas llamadas a la puerta. «Hombre, buenas noches, Colin. Qué coincidencia que haya venido en este momento. Los libros están ya listos. Acaban de llegar de la encuadernación». Leverett entró en tromba. «Tenemos que destruirlos», dijo con brusquedad. No había parado de pensar desde que se había levantado. ¿Destruirlos? Hay algo que ninguno de los dos podíamos imaginar siquiera, esas celosías. Hay un culto impío, y las celosías tienen un significado en su rito. Freud dijo una vez que podían ser una especie de glifos, no sé cuáles. Pero ese culto aún subsiste. Asesinaron a Scotty. Y han asesinado a Freud. Ahora van detrás de mí, no sé qué pretenden. Y le matarán a usted por divulgar ese libro. Dana arrugó el ceño con preocupación, pero Leverett notó que sus palabras no causaban el efecto que él había esperado. «Colin, eso suena a disparate. Creo que ha estado trabajando demasiado. Venga, voy a enseñarle los libros. Están abajo en el sótano». Leverett dejó atrás a su anfitrión y echó a correr escaleras abajo. Era un sótano bastante amplio, pavimentado con losas de piedra, y seco. Una montaña de cajas de cartón les aguardaban. «Los han bajado aquí para no dañar el piso», explicó Dana. «Mañana vienen los distribuidores. Veamos, le voy a firmar su ejemplar». Leverett abrió atribuladamente un ejemplar de Moradores de la Tierra. Contempló sus dibujos, amorosamente reproducidos, de seres putrefactos, cámaras subterráneas, altares manchados, y celosías por todas partes. Se estremeció. Dana Allert tendió a Leverett el libro que acababa de firmar. «Y para contestar a su pregunta, le diré que efectivamente son glifos antiguos». Pero Leverett se había quedado mirando la dedicatoria con su letra inequívoca, para Colin Leverett, sin cuya colaboración no habría podido completarse la obra. H. Kenneth Allert. Estaba hablando con Allert. Leverett observó zonas de su cara en las que el maquillaje de color carne, apresuradamente aplicado, no lograba ocultar lo que había debajo. Símbolos glíficos de dimensiones extramundanas, inexplicables para la mente del hombre, pero elementos esenciales de una invocación tan inconcebiblemente inmensa que el pentagrama, si usted quiere, se despliega en una extensión de millas. Probamos una vez, pero sus armas de hierro destruyeron parte del cerebro de Altol, y fracasó en el último instante, casi aniquiló a todos. Altol ha estado formulando esa invocación desde que huyó del avance del hierro, durante los 4 pasados milenios. Y entonces reaparece usted, Colin Leverett, usted, con sus conocimientos artísticos y sus bocetos de los símbolos de Altol. Ahora, 1 millar de nuevas mentes leerán la invocación que usted nos ha devuelto, y se unirán a las nuestras cuando ocupemos los lugares ocultos. Entonces saldrán de la tierra los antiguos mayores, y nosotros, los muertos que les hemos servido sin desmayo, seremos señores de los vivos. Leverett dio media vuelta para echar a correr, pero de las sombras del sótano surgió ahora una multitud. En tanto las gruesas losas de granito se levantaban dejando abiertos los túneles que ocultaban. Leverett empezó a gritar mientras Altol se acercaba para llevárselo lejos, pero no pudo despertar, sino tan solo seguirle.